BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. y Camerino, Professional Makeup. ¿Se fortalecen o se debilitan esta especie de regímenes híbridos que combinan la política y la movilización social con el crimen organizado? Este tema tan complejo lo abordaremos a continuación en nuestro programa Perspectivas con Hugo Hacha, quien es consultor político y adicionalmente un experto en seguridad global, alguien que ha estudiado muy de cerca el comportamiento de algunos gobiernos en Latinoamérica y en el mundo que precisamente juegan en estas dos alas y consiguen así mantener su poder. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un verdadero placer. Estamos a sus órdenes. Sí, quería precisamente su evaluación general de lo que actualmente está pasando en Latinoamérica y también en América toda. Bueno, primero de que tenemos que estar conscientes de que el fenómeno que usted ha descrito, lo que en el libro que publicamos en la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba hemos denominado la guerra infinita, es un nuevo tipo de organización, un animal totalmente nuevo que combina las capacidades de la organización política, la movilización social y el crimen transnacional organizado. Este fenómeno, lo primero que tiene como peligro es que no es fácilmente reconocido por la mayor parte de los estados formales, de los estados que en ciencia política se denominan westfalianos. Y en ese sentido pueden actuar en el marco de lo político, inclusive pueden clamar para sí un cierto derecho de legitimidad o generar simpatía, y sin embargo están muy lejos de cualquier corriente ideológica porque utilizan la ideología únicamente como una cobertura para obtener resultados que se parecen mucho más a los de una organización criminal que a los de un partido político tradicional. ¿Cuáles podrían ser entonces los fines? ¿Qué los motiva? Justamente esa ideología y crecer, que hayan más países que compartan esa izquierda o, en definitiva, poder darle estructura a esa organización criminal. Yo creo que mucho más lo segundo, porque aunque les gusta utilizar la retórica y la cobertura ideológica de la izquierda, está más que claro que los que están procurando es el lucro, la permanencia en el poder y el generar una serie de ventajas para una pequeña élite. Por eso cuando se habla de Cuba, por ejemplo, un ejemplo de estos regímenes híbridos, tenemos que darnos cuenta que de socialismo, desde el punto de vista clásico de la definición, esto tiene muy poco. Tenemos que darnos cuenta también de que más allá de las debilidades que la historia nos ha enseñado que tienen doctrinas como el socialismo o el comunismo, estos regímenes, vuelvo a repetir, se nutren únicamente de la parte discursiva, pero en la práctica son tan corporativistas, tan capitalistas, tan secantemente extractivistas como aquello que en apariencia critican. Lo que les importa es perpetuar el ciclo de lo ilícito y la permanencia en el poder. Ahora bien, un país como Venezuela, tan rico en minerales, en una posición estratégica, allí en el mar, justamente en el centro del continente, ha sido la mejor noticia para estos grupos. ¿Cómo poder manejarlo? ¿Cómo poder lograr que ellos retrocedan o es prácticamente imposible? Hay que recordar un poco y hacer historia. Venezuela siempre estuvo en la mira de la Cuba de los Castro. Desde los desembarcos, usted recordará, de Machurucuto, tentativas del establecimiento de grupos guerrilleros, la generación de inestabilidad para Venezuela fue un objetivo estratégico de este modelo. Desgraciadamente, el advenimiento de Hugo Chávez le dio las condiciones exactas, porque Hugo Chávez, como dice el autor brasilero Leonardo Coutinho en su brillante libro El Espectro, entendió el concepto de lo que Fidel Castro afirmaba cuando decía que lo ilícito es el arma ideal para combatir a las democracias occidentales y fundamentalmente a los Estados Unidos. Cuando Hugo Chávez comprendió ese mensaje, permitió que la institucionalidad
de la democracia más longeva de las Américas, porque eso es lo que era Venezuela, hoy día parece tan sencillo olvidarlo, se convirtiera en esta especie de colonia cubana que lo que hace es generar, exportar y promover el conflicto y la inestabilidad en la región. Ahora bien, ¿cuán peligroso entonces es este régimen en combinación con países como Bolivia, que usted conoce muy bien por ser de allí? ¿Cuán grave es la amenaza que actualmente estamos enfrentando? El alcance de la amenaza es global y eso es también parte de lo que Occidente aún no consigue captar. Hablemos en términos puntuales. Un país con la segunda reserva probada de petróleo más grande del orbe. Un país con una sociedad educada dentro de los parámetros latinoamericanos por encima de la media, con recursos humanos, con recursos materiales, con una ubicación geopolítica privilegiada, pero que al mismo tiempo le proporciona un Estado completamente funcional a todo el ciclo de lo ilícito. Y aparte, respaldado por una fuerza que le permite una represión en lo interno y la proyección de violencia en lo externo. Dentro de Venezuela no solo están actores regionales, sino actores extrarregionales. Informes creíbles de inteligencia han confirmado que desde la Guardia Revolucionaria iraní, Hezbollah, grupos de lo que se define como terrorismo islámico extremo, organizaciones del crimen organizado, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, han encontrado el ambiente ideal para medrar, progresar y promover sus agendas e intereses. Ahora bien, ¿cómo podemos combatir con herramientas democráticas este tipo de regímenes? Hemos hecho todo lo que sería la estrategia para poder derrocar a regímenes como el de Nicolás Maduro con algunas herramientas que ya son obsoletas. ¿Qué tiene que hacer el mundo para modernizarse y adaptarse a este nuevo movimiento, no sé cómo llamarlo, ¿no? Usted ha mencionado una palabra clave, obsoleta. La obsolescencia de las concepciones de la sociedad occidental son despiadadamente explotadas, aprovechadas por este tipo de regímenes. Déjeme darle un ejemplo. Las democracias occidentales, cuando tratan la estructura criminal que controla los destinos de Venezuela, por ejemplo, lo referido al cartel de los soles, tratan de que sus agencias policiales estructuren a través de investigaciones casos formales para ser llevados a corte y no permiten que sus aparatos militares o de inteligencia y contrainteligencia operen en contra de esta organización por la que la creen exclusivamente una organización criminal. El tema es que al ser un híbrido, esta organización criminal es simultáneamente capaz de la movilización social, pero también de actuar formalmente como un gobierno. Y entonces usted tiene la ironía de que al lado del presidente de los Estados Unidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas se sienta Evo Morales Ayma o se sienta el señor Maduro, que en teoría no deberían estar allí porque controlan organizaciones de crimen organizado, pero como formalmente se reconocen o al menos son parcialmente reconocidos por una parte de la comunidad internacional como líderes de estados reconocidos, están allí haciendo una representación formal. ¿Cuál es la vía? ¿Qué podemos hacer? Se hablaba de las sanciones, al parecer ya nada de esto funciona cuando tienen ellos una estructura paralela que les permite igual el flujo de capitales y seguir manteniéndose. La integración primero de todas las capacidades de las democracias occidentales, la combinación de todas las formas de lucha, porque esto es lo que estos regímenes híbridos utilizan. Las sanciones atacan la economía formal. Estas organizaciones, como pueden moverse a través de los circuitos del crimen transnacional organizado, las evaden. Como pueden posicionarse como estados formales, explotan las contradicciones de los conflictos políticos y geopolíticos como los que se dan, por ejemplo, entre los Estados Unidos y Rusia o China y los Estados Unidos. Y las explotan en su ventaja y en su beneficio, proveyendo algunas veces a adversarios de materia geopolítica, nuevamente con bases operativas, capacidades logísticas y con el soporte financiero para desarrollar actividades que antes eran impensables. Mientras no haya esta integración, primero comprendiendo de lo que se trata y segundo entendiendo que hay que combinar todas las capacidades del Estado para combatirlas, desgraciadamente lo ha demostrado la experiencia de Bolivia, que sale del dominio de esta organización a través de una revolución ciudadana y después esta organización, explotando las debilidades intrínsecas del sistema democrático, consigue encaramarse nuevamente en el poder. Y creo que debemos ser pesimistas acerca del futuro democrático de Bolivia, pese al esfuerzo de su sociedad y sus ciudadanos.
Sí, no sé si me permite hacer la comparación con Venezuela. Quizás Venezuela en algunos meses, en algunos años pueda liberarse como ocurrió con Bolivia, pero nuevamente ese pueblo es el que escoge o hay un sistema mucho mayor que hace ver como que el pueblo nuevamente prefirió esa estructura, pero hay una fuerza muchísimo mayor. ¿Cómo se podría comportar Venezuela y cuál cree realmente que fue la razón de que Evo Morales volviera tan rápido? Dos factores que hay que entender. Recuerde que al comienzo yo le dije que estas organizaciones son capaces de movilización social. Para hacerlo hay que hacer un mea culpa desde las sociedades latinoamericanas. Las élites democráticas tradicionales, a través de la corrupción, se desacreditaron frente a las poblaciones empobrecidas de nuestra América. A partir de esa situación, estas organizaciones explotan esta situación generando un cierto nivel de respuesta, sobre todo en materia económica. Eso les da una plataforma de acción social. A esto hay que combinar que establecieron un sistema que depauperó, deterioró la estabilidad democrática, sobre todo en materia electoral. Existen desde plataformas de software que están convenientemente localizadas para adulterar resultados, como sucediera en las elecciones del 2019 en Bolivia, hasta el hecho de que los sistemas de registro de control, de registro civil y de identidad están en manos de actores externos, en el caso de Venezuela con fuerte presencia y control cubano. Eso en definitiva es la respuesta, o sea, no es el pueblo, sino que hay todavía el fantasma de fraude en los países latinoamericanos. Es una combinación. Nuevamente, ellos emplean todas las formas de lucha. A la plataforma de apoyo social que puede tener en un sector porque se beneficia de las prebendas, porque encuentra respuesta a ciertas necesidades inmediatas o porque participa nuevamente, como en el caso de Bolivia, de un ciclo del ilícito, los cocaleros en este caso con el narcotráfico, pero también a ello ese sistema que, vuelvo a repetir, ha deteriorado la institucionalidad democrática y hace que la correlación un ciudadano, un voto ya no exista, sino en la teoría. Ahora bien, hay un término que me llama muchísimo la atención en su libro La Guerra Infinita, de que se trata de una guerra no declarada, de estos grupos contra Occidente. ¿A qué se refieren específicamente ustedes? En la generación del conflicto permanente está la imposibilidad de la concentración de las fuerzas democráticas en contra de estos regímenes. Tome como ejemplo lo que está sucediendo en la Siria de Bashar al-Assad o en lo que está sucediendo en Venezuela. Colombia, Brasil, Panamá, países que deberían tener una posición más firme, tienen tanto temor a la inestabilidad que ha generado la crisis humanitaria, en Siria la más grande de la historia de la humanidad, en Venezuela acercándose vertiginosamente a esos números, que no se atreven a asumir una responsabilidad de intervención, aunque exista el principio dentro de lo declarado por las Naciones Unidas dentro de su propio marco legal, aunque exista la voluntad, como se ha visto en algún momento de parte de la actual administración norteamericana, y esperemos que la que se viene con el presidente Biden continúe en esa lógica, aunque exista el apoyo como el declarado por el presidente del Brasil, el señor Bolsonaro, no hay la voluntad para ingresar y arcar con los costos que esto significa, porque a la inestabilidad generada puede exportarse el conflicto. Y entonces estos regímenes lo que hacen es agravar esa situación, deteriorar aún más la democracia interna y promover a través de la inestabilidad una especie de chantaje hacia la comunidad internacional. Hasta que no haya, reitero, una comprensión cabal y una unidad de estos conceptos, que entienda que hay que remover estas élites corruptas que se insertan a través de estos modelos en el control de los estados nacionales, no habrá una solución a dramas como el que afecta a la República de Venezuela. Ahora, ustedes también aseguran que esa guerra no declarada ya ha llegado a territorio norteamericano. Incluso han presentado algunas evidencias de que efectivamente esos grupos que han desestabilizado por décadas a Latinoamérica se encuentran presentes en Estados Unidos o por lo menos tienen relación directa con esas protestas que al parecer no son espontáneas, nada más se aprovechan de un hecho específico para justamente fomentar esa inestabilidad. Eso está ocurriendo actualmente en Estados Unidos. Eso no solamente está ocurriendo, está plenamente documentado. Buena parte de las organizaciones radicales que promovieron los conflictos, la quema de propiedad privada, la destrucción de áreas urbanas y metropolitanas en los Estados Unidos están íntimamente vinculados con este modelo. Simplemente observe usted las denominadas brigadas Che Guevara y observe cómo integrantes de diversos colectivos como Antifa,
como el movimiento Black Lives Matter estuvieron presentes en Venezuela y en Cuba y además lo admiten formalmente dentro de sus páginas de Internet, razón por la cual es una deducción simplemente lógica el comprender de que ese conflicto y esa modalidad ya ha encontrado su vía para estar presente en el territorio de los Estados Unidos. Ahora, preocupa, sería ya la pregunta final, esa afinidad que pueden tener con los demócratas y en contra de los republicanos o, por ejemplo, más específicamente contra Donald Trump. ¿Los demócratas de alguna manera están favoreciendo a estos grupos o estos grupos ven que este gobierno los puede favorecer más? ¿Cómo podría ser la dinámica entre ellos? Fíjese que en el cuerpo de esta entrevista yo le he dicho cómo estos regímenes, estos modelos se aprovechan de la buena fe de las democracias occidentales. Es innegable que hay un sector, sobre todo el ala izquierda más radical del Partido Demócrata, que cree encontrar una afinidad de corte ideológico con este tipo de movimientos. Lo cierto es que nada está más lejos de la realidad. Explotarán y se beneficiarán de esa percepción, pero en el fondo no es lo que ellos perciben. El objetivo es la generación de la inestabilidad, la perpetuación del conflicto y la destrucción del modelo de democracia occidental que quiero creer es tan importante para un demócrata como para un republicano en esta que es la democracia más grande del orbe. Finalmente, ¿usted cree que esto es una real amenaza interna, que estos grupos, independientemente del partido que esté en el poder, pueden justamente minar a las estructuras, a lo que es la concepción del Estado como ha venido funcionando? Lo han demostrado el daño efectivo que se dio durante los conflictos de data reciente. Son, en términos financieros solamente, algunos de los más grandes que ha sufrido Estados Unidos en su historia. Fue casi una acción de guerra. Entonces, organizaciones que tienen esa capacidad y que al mismo tiempo polarizan de tal manera que el ciudadano no se siente seguro para expresar sus opiniones, puesto que está sometido a la posibilidad de violencia, ya le dan la pauta de que han conseguido deteriorar el entramado, la seguridad y la confiabilidad democrática de los Estados Unidos, y eso ya de por sí es una amenaza suficiente. Muchísimas gracias, doctor Hacha, por su participación. A usted las gracias, un placer. Son las declaraciones de Hugo Hacha, quien es analista político, además un experto en seguridad global y quien ha seguido muy de cerca el comportamiento de estos grupos que justamente se aprovechan de disfrazarse de gobiernos electos por el pueblo para nuevamente poder fortalecer una red criminal que tiene conexión no solamente con América, sino con diferentes partes del mundo. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas. Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. y Camerino Professional Makeup.